pan de la enseñanza que alimenta nuestro espíritu. Vamos a estar predicando en el libro de Josué, capítulo 24, verso 15 es el central, pero vamos a estar desde el verso 14. Cuando lo tengan, se pueden poner de pie y repito, Josué 24, verso 15. Josué 24, verso 15. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si les parece mal, estoy leyendo la versión actualizada del 2015, por si acaso notan alguna diferencia en la semántica, quizás puedan entender que es por esto, pero es la Reina Valera por igual. Pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién servirán. Si a los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pueden tomar asiento. El tema de esta mañana es hombres que edifican. Sabemos que socialmente en República Dominicana celebramos, conmemoramos el Día de los Padres. Yo particularmente cuando escucho de un culto especial orientado, por ejemplo, a las madres, yo digo, bueno, el Señor que es soberano igual me hablará a mí, aunque soy hombre y no soy madre. Entonces, yo, basado en esta experiencia, estoy seguro de que Dios le hablará a las mujeres, aunque este sea el título del mensaje, porque el culto es de Dios y para el Señor, y la palabra es de Él para tu vida. Amén. Indistintamente de la orientación en el tema. Pero eso cada uno lo confirmará según la atención en la palabra y en el mensaje, pero sobre todo en la conciencia propia de su necesidad, según Dios la vaya supliendo. Amén. Porque a veces padecemos de situaciones pero no somos conscientes de que estamos padeciendo. Hay veces que te duele la cabeza y tú en el afán ni siquiera te detienes a pensar en el dolor de cabeza, pero sabe que está ahí. Dice, mejor me meto más profundo para que se me olvide que me duele la cabeza. No sé si a alguno le suena eso y estoy poniendo algo trivial. Entonces, hay veces que nos sentimos espiritualmente supremamente cansados, desgastados, alejados de Dios, pero preferimos seguirnos envolviendo más en el día a día y no paramos la bola y decimos, realmente estoy necesitado de esto o cual cosa. Y el primer paso para poder crecer, avanzar y Dios sanar es que tú seas consciente de tu necesidad y del cambio que Dios puede hacer en tu vida. En cierta ocasión, cuando Jesucristo pasaba por el paralítico que estaba al lado del estanque, no sé, bueno, no voy allá, pero se lo voy a contar rápidamente, después usted lo valida. Antes de que Cristo lo sanase, él le preguntaba, ¿tú quieres ser sano? Y la respuesta que le dio fue sí, pero lo que pasa es que tengo que esperar que un ángel baje, la mueva y después no me da tiempo a entrar porque otro va delante de mí. Pero Cristo no le preguntó qué había que hacer para ser sano. Él le preguntaba si quería ser sano porque hay gente que estando enfermo prefieren seguir enfermo porque ya han hecho todo un ecosistema alrededor de esa enfermedad. Si el paralítico, cuando el paralítico fuera sano, ya iba a dejar de merecer pena, ya iba a dejar de tener que vivir de la limosna. Y ya toda la comunidad que lo conocía como paralítico, pues ya él se iba a desconectar. Entonces, el mensaje de esta mañana es, ¿qué tan consciente tú eres de tu necesidad de recibir a Cristo y la palabra que Él tiene para ti? Habiendo dicho esto, vamos a ver el versículo que leímos y lo vamos a partir por pedacito, como si fuera un plato exquisito en un restaurante. No nos lo vamos a comer de golpe como si fuera. Fíjense, la palabra se asemeja al alimento espiritual, lo decimos y lo creemos, ¿sí o no? Esta porción no nos la vamos a comer como si fuera comida chatarra y con mucha hambre, nos la vamos a comer desmenuzándola. Mastíquelo, desgústelo y lo vamos a ver parte por parte. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer desde el versículo 14. Ahora pues, teman al Señor. Nosotros sabemos, entendemos que hablar de temer al Señor no es miedo, es asombro, es conciencia, es humillación ante la grandeza de quien tenemos de frente. Y antes de continuar, como gracias a Dios siento que Él me ha quitado a esto, me gusta darle contexto de lo que está pasando aquí. En este capítulo, que inicia con el título de Despedida de Josué y Pacto en Siquén,
Ya el pueblo había tenido cierta victoria que Dios le había dado y habían poseído una tierra prometida. Y dice el verso a la altura de 2 del verso 2 dice, así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Y comienza a declararle, sus padres habitaron antiguamente, y cuando habla de sus padres se refieren al papá de Abraham. Oiga qué tan atrás se fue lo que Dios le declaró en ese contexto. Dios los sacó de la esclavitud, pero ustedes conocieron a los dioses de sus padres. Ustedes conocieron a los dioses donde ustedes están habitando ahora, porque ellos conquistaron un pueblo que también era idólatra. Dios los sacó de Egipto. Dios los puso frente al mar con el ejército detrás y Dios abrió el mar rojo en dos para que ustedes pasen y le contó todas las proezas de Dios. Y estamos hablando que le contó años de historia del pueblo. Amén. Luego de que le hace todo ese recuento y le dicta todo ese panegírico, él le dice, ya ustedes teniendo esto fresco en su cabeza, definan adorar a Dios, definan temer a Dios. Ahora sí seguimos en el verso per se porque tal vez ustedes dirán, bueno, el pastor Juan Emanuel tiene que ser consciente que hoy es día del Padre y no puede dar un culto, una prédica de una hora. Su risa me confirma mi inquietud, yo le digo, no teman. No necesariamente nos vamos a extender, pero sí vamos a desgustar este platillo. Amén. Que sí sé en mi corazón que va a ser de bendición para todos nosotros. Ahora pues teman al Señor, sírvanle con integridad y con fidelidad, quiten de en medio los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Pero si esto que yo les estoy diciendo no les parece bien, de hecho les parece mal, si servirle a Dios les parece mal, entonces definan ustedes a quién le van a servir. O a los dioses de su papá o a los dioses que ustedes conocen hoy. Es decir, que opciones había sobre la mesa varias, no era como Dios y los otros, no era, está bien, si tú quieres sacar a Dios de la ecuación, tú tienes este paquete de dioses y tienes otro paquete de dioses. Y a todos estos dioses el pueblo lo había conocido, había coqueteado con ellos y les había servido de alguna manera. Hay que recordar que este Josué que está hablando fue instruido, fue discipulado por Moisés. Y ese Moisés que lo discipuló fue el que cuando subió a buscar las tablas, bajó y encontró al pueblo adorando a Dios en forma de becerro. Y para los que no me ven y solo me escuchan, digo adorando a Dios entre comillas, porque cuando el pueblo hizo el becerro, en su cabeza estaban adorando a Dios. Es así. ¿Y por qué pensaron en un becerro y no en una gallina? Por la cultura que ya habían absorbido de que el becerro era lo que representaba al Dios de los pueblos con los que ellos se habían codeado. Es como que hoy te digan, bueno, allá adoran a Alá, allá adoran a fulanito de tal, y tú digas, bueno, yo como cristiano entiendo que el Alá de ellos es el Dios mío, y si yo quiero adorar a Dios y verlo, yo me hago una imagen de Alá, porque ya de Alá ya existe una imagen. Entonces yo me la hago de Alá y en mi cabeza es a Dios que yo estoy adorando. Algo así fue lo que pasó. Es decir, que el pueblo, en su afán de autosatisfacerse, pero también querer sentir que está agradando a Dios, va mutando, se va poniendo creativo y se va alejando del corazón de Dios. Porque va priorizando su necesidad, su deseo y su querencia. ¿Cuál era su necesidad? Bueno, ver una figura y concentrar toda su atención y devoción en esa figura era su necesidad, porque le costaba adorarle a Dios como él lo había pedido, sin imagen y sin nada. Le pongo ese simple ejemplo para que vean cuán fácil era para el pueblo de Dios adorar a dioses diferentes que no sea Dios. Y como había dicho ahorita Paola recientemente, en como cual padre humano se goza con la obediencia de los hijos, así no menos Dios, sino más, se goza cuando tú lo adoras como Él manda. Entonces, ya vimos que el pueblo adoraba inconscientemente de forma mal, pero también lo hacía conscientemente de forma mal. Porque cuando hablamos de Baal, que es otro de los dioses que se mencionan en el recuento que yo le leí, pero que no lo mencioné, Baal era un dios que en la cultura donde se codiaba el pueblo,
era reconocido como el dios de la fertilidad, el de la lluvia, y hablar de lluvia hablaba de cosecha. Entonces, cuando ellos adoraban a Baal, porque la necesidad los presionaba y los forzaban, pues ellos decían, bueno, y cuando adoré a Baal, hubo respuesta porque hubo lluvia. Les estoy diciendo el por qué el pueblo probaba cosas, tenía resultados, porque habían resultados, y eso retroalimentaba su condición de lejanía para con Dios. Y eso quizá usted lo ve distante, quizá usted lo ve, esos son ellos. Yo en mi cabeza nunca he pensado en Baal. Lo que pasa es que Baal toma forma de vaca en aquella vez, toma forma de becerro, toma forma hoy día de IA, toma forma de trabajo, de afán, de propuestas que deshonran a Dios. Cuando tú en medio de tu presión, de tu aflicción, de tu desesperación, te llega una propuesta no ética y deshonrosa, y tú lo interpretas como que Dios fue que te puso esa solución, tú estás adorando a Baal pretendiendo que es a Dios. Por si lo veía tan más lejos de la cuenta. Es lo que me conviene, yo tengo muy claro cuál es mi necesidad y a Dios que yo le pido. Entonces, si esta es la respuesta que vino, pues de Dios. ¿Y qué provoca eso? ¿O qué es eso? Ese es el resultado de andar distante de Dios. Porque si estuviéramos pegaditos de Dios, pues sería fácil discernir entre el bien y el mal. De hecho, en Deuteronomio hay una escena donde Dios confronta al pueblo y le dice, le presento los dos caminos, el bien y el mal. Si haces esto, me obedeces y toda la historia, te habrá bendición y todo lo demás. Y si haces el mal, pues sus consecuencias. Eso hablando propiamente en términos de la ley, que no vamos a entrar ahí, pero sí es bueno saber que Dios te ayuda a conocer sus caminos. Amén. Entonces, dice, pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién servirán. Cuando dice, escojan hoy, a veces leemos este versículo tan rápido y nos quedamos, y mi casa y yo serviremos a Dios, pero fíjense que no dice, escojan a quién servirán. No dice, escojan a quién servirán. Escojan hoy a quién servirán. Y esa palabra no está de más, aunque se vea en tres letras. ¿Por qué yo entiendo que eso está ahí? Porque el ser humano suele postergar las cosas. Y en medio de la presión, la necesidad del confort que ya se tiene, pues cuando te llega una información nueva, aunque resulte positiva, si requiere un cambio de ti, tú sueles postergarlo. Porque hasta aquí tú no te has muerto haciendo la cosa como la estás haciendo. Cambiar las cosas puede que traiga una mejoría, pero para ti no es imperante, entonces lo vas postergando. Elegir por Dios, yo creo en Dios, ¿qué es lo que yo tengo que elegir de Dios? Lo postergas. Eso es cuando tú no eres consciente de si realmente estás eligiendo a Dios en todos tus caminos. Eso es si tú no eres consciente de qué tanto tú estás eligiendo a Dios. Yo escuchaba en estos días una reflexión a propósito de todo este auge de la prosperidad y la cosa, y es que si medimos a Dios o nuestra relación con Dios en términos de cuánto dinero tenemos y decimos que Dios bendice o ama más según el dinero que te da, hablando de plata, o tú recibes plata en función a tu obediencia a Dios, lo cual no es cierto, haríamos a Dios injusto. Decir que Dios es justo en la medida que te da dinero, lo pondríamos extremadamente como injusto cuando sabemos que no es así. Ahora, ¿qué Dios nos da a todos nosotros? La misma 24 horas del día. Nos da el mismo tiempo a todos en un día. Y como tal, te hace a ti administrador y administradora del tiempo que Él te da. Y en función al tiempo que Él te da, tú defines qué tanto tú le dedicas a Él. Y tú dirás, bueno, yo tengo mi trabajo, yo tengo la iglesia, yo tengo mi familia, tengo el ocio, que es parte de la salud, y si de 24 horas a Dios yo le doy el culto, bueno, yo me quedaría muy corto si lo vemos así. Pero ¿qué pasa y qué dice la Escritura en el Nuevo Testamento? Que nosotros debemos hacer todas las cosas como si fueran para Dios. Entonces, cuando tú eres consciente de eso, no es que tú estés en tu trabajo y ahí no está Dios. Es que si tú haces tu trabajo como si fuera para Dios,
Tú le estás dando tu tiempo de trabajo a Dios. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Trataré de allanártelo. Cuando tú tienes a Dios presente solamente en el culto, o cuando te toca una participación, o cuando el hermano de la iglesia te llama y tú dices, espérate, fulanito MPB, porque uno como que tiene a la gente escrita por categoría. Fulanito la oficina, fulanito el gimnasio, fulanito MPB, esto MPB, hasta la voz te cambia. Bendiciones. Dios bendiga. Fuera de ahí, no existe ni ese tono, ni esa solemnidad, ni siquiera ese saludo. Entonces, ahí tú dices qué tanto tiempo le estás dando a Dios cuando en tu trabajo y en tu cotidianidad tú deberías siempre elegir a Dios y que se conozca. Ese es el cristiano, esa es la cristiana que ocupa este rol, que toma clase con este profesor. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que al tú elegir al Dios vivo y eterno, que es el mensaje de esta mañana, tu identidad debe cambiar. A veces nosotros perdemos o buscamos identidad en cosas que son perecederas. ¿Y quién tú eres? Yo soy el ingeniero fulano de tal. Yo soy el profesor fulano de tal. Y el que no tiene título universitario, pues le cuesta encontrar identidad y busca, yo soy el maestro constructor fulano de tal. Y eso es triste y complicado, pero no es raro, es natural. Porque así nos ha ido guiando el mundo y el entorno. Pero ¿qué pasa cuando ya tú no puedes realizar la actividad a la que tú te dedicas? ¿Qué pasa cuando tristemente ya tú no puedes autoproclamarte hijo, perdón, padre o madre? Y no tengo que explicarte por qué pudiera eso pasar y Dios nos guarda todo. Lo que sí pudiéramos construir en Dios es una identidad perpetua, que es ser hijos de Dios. Porque el ser hijo de Dios depende únicamente del Padre que es eterno, el cual nos ofrece a nosotros una eternidad también. Entonces, si nosotros nos hacemos conscientes de que primero soy cristiano, primero soy hijo de Dios y después soy padre, después soy madre, después soy hijo, después soy empleado, colaborador, lo que fuera, eso sería lo más saludable y lo más beneficioso que nos puede pasar. Y eso es lo que terminaría hablando de nuestra decisión para con los dioses respecto a Dios. No sé si los perdí con lo que acabo de mencionar. Gloria a Dios, gracias. Pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién servirán. Lo otro es, comúnmente en el pueblo de Dios se entiende que el que pasa al frente y acepta al Señor, se convirtió al Señor. Y no está mal. Pero conversión es exhibir fruto. Porque si tú te conviertes y sigues siendo la misma persona, ¿en qué radica la conversión? No me lo respondan. Interiorícelo cada uno. Yo me convertí, pero me sigo vistiendo igual. Yo me convertí, pero sigo hablando igual. Yo me convertí, pero sigo pensando igual. Entonces, ¿dónde está tu conversión? Y a esto habla de servicio, porque servir a Dios en la manera que Él manda no es solamente ocupar un rol de, y vamos a hacer cambio de ministerio y lo vamos a convocar a la próxima reunión, y ahora tú vas a estar en Ujieres, tú vas a estar en diezmo y ofrenda. Esos son roles, pero el servicio que Dios demanda es una entrega a Él, a Él. Y como leímos en el verso 14, dice, sírvanle con integridad y con fidelidad. Integridad, ¿qué significa? Que yo no me voy a vestir de cristiano cuando me toque servirle. Integridad significa completitud, entereza, y habla de ti. Es decir, quien le va a servir a Dios es el Hijo de Dios, que es hijo de Dios en el trabajo, es hijo de Dios en su casa, es hijo de Dios en la escuela, en la universidad, en todo su entorno. Ese.
Todavía seguimos en los mismos 2 versículos. Gloria a Dios. Pero si les parece mal servir a Dios, escojan. Y usted dirá: "Varón, pero yo te lo leyó". Sí, lo que pasa es que al día de hoy nos cuesta a veces escoger. Y caemos en el punto de lo que advierte la Escritura cuando decimos: "Y somos tibios". Porque de boca para afuera decimos que somos una cosa, pero en nuestro accionar somos otra cosa. Y no podemos avanzar si no terminamos de ser conscientes y de elegir con conciencia. Yo quiero seguir siendo la misma persona que he sido hasta hoy. Yo estoy seguro, seguro, y no debería afirmarlo tan así, que la mayoría de nosotros, para dejar margen a alguno, siente que le puede dar a Dios más de lo que le ha dado hasta hoy. Y eso ya debe ser una señal para decir que tú esperas para darle la completitud que él espera de ti, que él exige de ti. Y hazle caso a la palabra que dice, escoge hoy. Si ya tú sabes que puedes darle algo mejor hoy, plántate, detén la bola, interioriza, aunque te cueste, qué tú puedes hacer diferente hoy para Dios. ¿Qué parte de ti tú puedes entregarle a Él que tú no le has entregado todavía? Y eso debe traer consigo acciones. Y eso debe hacerse visible, pero no para que el hombre lo vea, es que tú mismo lo vas, debes darte cuenta de que algo te costaba, algo tú sabías que tenía que entregarle, ahora sí está dando ese paso. Y lo que Dios dice esta mañana es, escoge hoy, escoge hoy. Sigo. Si a los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando dice yo y mi casa, según yo estaba mirando el lenguaje original con que se escribió, yo en hebreo se escribe Ani. Ani significa yo literalmente, pero aquí, según los estudiosos, no dice Ani, dice Anuja. ¿Y qué significa eso? Que no está diciendo simplemente yo. Él está diciendo de mi parte, en cuanto a mí, o sea, le está dando una solemnidad a su decisión, que no es solamente yo elegiré por mi casa, no es que este que ustedes están viendo delante le servirá a Dios junto con su casa. Él está poniendo todo el peso posible a su decisión. Lo pueden investigar, lo pueden buscar. Este quien le está hablando aquí no está hablando de una persona que está llena y cargada de emoción en ese momento solamente. Quien está hablando aquí es un hombre que viene de pasar vicisitudes en el desierto junto al pueblo. Porque aunque él esté en un momento de gozo y de victoria, y le está diciendo, güey, pueblo, vengan acá, ya llegamos, pero definamos cómo es que lo vamos a hacer. Porque todo el tiempo que como pueblo duramos en el desierto, que hubo una generación completa que no entró, así nosotros, si seguimos por el camino ambivalente de que sí que no, nos vamos a embromar. Definamos cómo es que lo vamos a hacer. Antes de correr, de tapar champán y a gozar que Dios nos dio la victoria, veámonos, Dios nos está mandando a que nos veamos cuál ha sido nuestra trayectoria, porque recordemos que el panorama en el que estamos es bajo el recuento de toda la historia del pueblo de Dios y todas las consecuencias que le llegó por estar con Dios y luego no. Y sí y no, y le está diciendo, ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Y él define con toda categoría elegir por Dios. Le quiero decir con esto que quien llegó a este momento de victoria es un hombre que pese a toda la presión del entorno, porque estaba en un pueblo que padecía sed, padecía hambre, murmuraba con Dios y con el líder, él se permaneció íntegro. Por eso Dios le dio la victoria. Es un hombre que no puede decir, no, porque yo la tuve fácil, yo leí y supe qué pasa. No, no, él vivió el proceso en el desierto. Él fue uno de los primeros que fue a ver si la tierra se podía conquistar o no. Él fue uno que junto a otros 11, él era el doceavo, vieron que la cosa era desafiante. 10 dijeron, eso no se puede.
Y él fue uno que con otro dijo, si se puede, Dios nos va a dar la victoria. Es decir, que él tuvo mucha influencia para hacer las cosas mal y cometer los mismos errores. Él tuvo la misma presión de hambre, de sol, de calor, de sed y permaneció firme en Dios. Él hablaba con testimonio y con autoridad. Todos nosotros hoy día hemos atravesado algún tipo de desierto. Por no decir que algunos de nosotros también lo estamos pasando hoy día y no encontramos la esperanza y nos vemos desesperados, sea por el matrimonio, sea por los hijos, sea por la finanza y sea por todos los rumores que se vienen de incertidumbre. Que si el niño, el mega niño que se está formando y que va a ser un calor abrasador que va a afectar la cosecha, que si la guerra, que si los anaqueles, que si, que si, que si, que si, que si. Y eso genera presión y ansiedad. Y hoy el Señor dice, elige qué tú vas a hacer, porque si no eliges, vas a estar a merced de los vientos que te empujen de allá para acá y de tu mente que te juegue en contra la mayor cantidad de veces. Entonces, ¿qué es necesario hoy día? Que nosotros nos hagamos verdaderos discípulos de Dios. Yo le decía ahorita que creemos, y no está mal, que el que confiesa a Jesucristo como su Salvador se convirtió, y yo digo, es así, se convirtió porque su mente entendió que ese es el primer paso. Amén o no amén. Ahora, como también decía Paola, o no sé si era en la primera etapa que hablaban de Josué, la dramatización, decían que el otro paso es permanecer. Permanecer en Dios, permanecer en su palabra es clave. Y hay un dicho que dice, solo el tiempo definirá si el arrepentimiento y si el cambio fue tal, se decía. Ustedes y los que no han sido cristianos saben que cuando se sabe que usted se convierte, dependiendo del entorno donde usted te dice que se convirtió fulano, vamos a ver cuánto dura. Porque la realidad en el tiempo es que se prueban las cosas. Se sabe si el arrepentimiento realmente fue tal. Que fulanito se convirtió, gloria a Dios. Y después tú ves que aparecen argumentos y explicaciones por los cuales se van. Y cuando no aparece un argumento y una explicación, la persona elabora los propios para irse y abandonar. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo en el libro de Mateo 16, verso 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tú no puedes tomar la cruz si no has decidido tomarla, porque no te la van a poner encima forzadamente. Tú que estás sentado, vean que adelante que te voy a poner esta cruz. Eso no funciona así. Cada uno la toma y cada uno también la puede soltar. Por eso dice, tómela cada día. La mayoría de nosotros estamos dispuestos a decir, sí, Señor, yo te acepto. Pero no necesariamente estamos dispuestos a hacernos discípulos de Cristo. Porque hacernos discípulos de Cristo y tomar la cruz diariamente implica renunciar a cosas que estamos acostumbrados a cargar, que han formado parte de nuestra identidad. Implica dolor también. Implica dolor. Cuando tú renuncias a parte de ti, te duele. Entonces, es necesario tomar una decisión contundente, así como Josué la tomó. Posteriormente a este encuentro que tuvo Josué con el pueblo, yo le voy a leer el versículo que dice luego, posteriormente ahí mismito, y luego le voy a mencionar algo que pasó no muy lejanamente. Cuando le dice decidan, dice el verso 16, volvemos a Josué 24, entonces el pueblo respondió diciendo, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto,
de la casa de la esclavitud, ellos estaban comprometidísimos con Dios. Eso se me parece a Jesús cuando le dijo que va a ser entregado y ellos van a ser dispersos. Y Pedro le dijo, no, Señor, yo moriré contigo y nunca, nunca te dejaré. ¿Ven cómo todo se relaciona? Y en cierto culto, la mayoría de ustedes sentirá en su pecho la decisión de hoy yo voy a decidir a ser diferente. Hoy yo voy a llegar a mi casa y después de compartir con la familia en el Día del Padre, voy a orar un momento más que nunca. Y voy a escribir algunas cosas y voy a ser diferente. Y eso está genial. Hágalo y persista. Más adelante, en el libro de Reyes 18:21, Elías convoca a todo el pueblo. A todo el pueblo lo convoca Elías. Estamos hablando que de este acontecimiento de Josué pasaron los jueces, pasaron los profetas, pasaron los reyes. O sea, estoy hablando que pasaron muchos años, siglos de años pasaron. Y cada vez repitiéndose la historia, porque cuando viene un juez diferente al otro, es porque cada vez el pueblo se envolvía en pecado, venían consecuencias y Dios tenía que levantar otro juez para liberarlo. Entonces, eso es como para que usted vea, aprovechando el tiempo, cuánto ha pasado en la historia de que el pueblo dijo, sí, vamos a permanecer, y soltaba y dejaba y volvía. Elías, en el verso 21, le dice a todo el pueblo, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal, síganlo. Pero el pueblo esta vez no le respondió nada. Lo mismito que con Josué, pasa con Elías, que tiene que reunir a todo el pueblo y decirle, güey, Elías no le está diciendo, no cojan a Baal. Elías ni siquiera le está diciendo, está mal que cojan a Baal. Elías le está diciendo, es que ustedes no se deciden, porque quieren estar con los dos. Dicen que están con Dios, pero adoran a Baal. Entonces, el llamado hoy día, pueblo, es decidamos si realmente nos queremos hacer hijos de Dios. Trayéndolo al día de hoy, es que Cristo nos hizo parte del pueblo de Dios. Esto que vimos es hombre de Dios hablando por Dios, diciéndole al pueblo, decidan por Dios, diciéndole al pueblo que no somos tú ni yo. Hoy día nosotros fuimos adquiridos por Cristo Jesús como hijos del Padre y siendo hijos del Padre, lo traicionamos continuamente con nuestras decisiones. Le faltamos al apellido real, por así decirlo. Somos hijos de un rey, deberíamos comportarnos con realeza, exhibir valores, ética, que nadie dude de nosotros si somos o nosotros, si somos o no somos, pero por nuestras decisiones, nuestras heridas no sanadas quizás, no nos vestimos de la gloria que Dios nos ofrece. Y Dios nos ofrece sanidad para nuestra alma. Muchos de nosotros estamos atados porque no hemos perdonado alguna herida que nos ha hecho un hermano, un familiar o lo que fuera. Y Dios te ofrece liberación y sanidad diciéndote, perdona. Cada uno tendrá su particularidad, pero cada uno seguramente es consciente de que puede darle a Dios más de lo que le viene dando. Pero que sobre todo se está perdiendo de el acompañamiento de Dios en la medida y en la dimensión que Él te lo quiere dar. Que tú puedas sentir su compañía, que tú puedas, en medio de todos tus procesos, en medio de todas tus interacciones, sean de gozo, sean de alegría, sean de aflicción, sean de desafío, tú puedas contar con esa compañía continuamente mediante el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, que está a la disposición de sus hijos que hayan decidido recibir la paternidad del Padre perfecto y eterno. Si alguno en esta mañana quiere recibir esa paternidad, puede dar ese primer paso hoy. Ese primer paso. Y el siguiente es solamente decidir permanecer en Él.
y Él te acompañará en tu proceso. Y no solamente tú con Él, sino con la comunidad que Él puso a tu disposición, que son tus hermanos acá. Así que si alguno quiere pasar delante, vamos a orar junto por ti, por la necesidad que sea. Si terminado el culto, igual lo quieres hacer, pues estaremos a la disposición también los pastores para orar por ti. Pero esta es la mañana que Dios te dice, elige hoy si vas a servirle a Dios, si le vas a servir. Si estás dispuesto a renunciar a la presión del mundo, a poder decir, soy nueva criatura y y poder a disfrutar la comunión que el Padre te ofrece. En el nombre de Jesús. Iglesia, te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar para despedir este tiempo. Vamos